les quiero agradecer a Gocio primero la oportunidad de compartir con ustedes por este medio un tema que me parece muy importante y también el reto de poder hacerlo en español, porque yo generalmente hablo en inglés y espero que me puedan entender bien. El tema, yo voy a compartir con ustedes mi conocimiento sobre la jerarquía de mitigación y mayormente el tema de comunicación para la protección de la biodiversidad en proyectos mineros. Específicamente les voy a hablar sobre muchos de los esfuerzos y de las mejoras que hemos visto, la madurez, digamos, en la comunicación que vemos de la jerarquía de mitigación. Un poco sobre mí, me llamo Geo Susana Ross, soy bióloga de vida silvestre por formación, trabajé en campo en investigación y proyectos de conservación por varios años y llegué a trabajar en la industria minera hace 12 años como consultora en un proyecto manejado o financiado por la IFC. Los últimos 8 años he servido como gerente de programas de ciencia y biología ecológica corporativo para Barrick, en los que pude trabajar en muchos proyectos. Y en esa capacidad ayudé a formar la estrategia de biodiversidad, los planes de acción, y también veo que la importancia de la comunicación. Los últimos 5 años estoy ubicada aquí en Estados Unidos, donde estaba trabajando con un programa bastante complejo por restauración y preservación de hábitats para un tipo de urogallo, que se llama el Greater Sage Grouse. Es un proyecto bastante complejo que va a correr como entre 30 y 35 años y cubre unas 100,000 hectáreas en ranchos aledaños a las minas. Ahora, como bióloga de vida silvestre, me gusta mucho que ya no tenemos que empezar estas presentaciones explicando lo que es la biodiversidad. Ya el crecimiento es mucho mayor, lo sofisticado que es la audiencia, que podemos meternos ya en los detalles y reconocemos toda la importancia que es la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinden esos a las comunidades aledañas y en algunos casos al mundo. Si miramos los objetivos de desarrollo sostenibles, con dificultad hoy día podemos encontrar alguno que no esté relacionado a la salud de nuestros recursos naturales, de la cual la variedad biológica es clave. Un ambiente saludable sabemos que es la base de nuestra salud, la seguridad, cuenta de recursos básicos y sabemos que es importante protegerlos. En reconocimiento de la importancia de proteger esto, ya hemos visto que las asociaciones nos están ayudando con compromisos. Del lado de la minería tenemos al Consejo Internacional sobre Minería y Metales, ICMM, que por varios años ya tiene principios que incluyen la protección de áreas protegidas, asegurando que no llevemos a cabo los miembros impactos en zonas al patrimonio de la humanidad y también que respetemos las otras áreas protegidas existentes y que apoyemos programas de conservación. Últimamente esos principios han cambiado para exactamente dirigir que vamos a tratar de implementar la jerarquía de mitigación con la ambición de asegurar la pérdida neta nula. La Asociación Minera de Canadá también forma sus principios hacia minería sustentable o sostenible, que incluye manejo de biodiversidad. Sabemos que muchas compañías por voluntad propia también han creado oportunidades de implementar programas sociales y ambientales apuntados a los beneficios. Y claro, tenemos a las corporaciones financieras. La IFC es una de las grandes que lideró la creación de las mejores prácticas de conservación de la biodiversidad y gestión sustentable de recursos naturales. Mi introducción a la jerarquía de mitigación empezó hace 12 años, trabajando justo como una consultora en un proyecto financiado por la IFC. Y la IFC, si no conocen ustedes, tiene unas normas de desempeño sociales y ambientales. La norma 6 es la que apunta al manejo de la biodiversidad y los recursos naturales. Y bajo esos principios necesitábamos asegurarnos de demostrar la implementación de la jerarquía de mitigación
y el objetivo de alcanzar pérdida neta nula o impacto positivo neto, en este caso, impacto positivo neto para una especie en un hábitat crítico. Cuando yo tomé el rol de corporativo como gerente de ciencias biológicas con BERC en el 2011, también se estaba formando, más o menos en ese momento, The Cross Sector Biodiversity Initiative, la iniciativa intersectorial sobre la biodiversidad. Es una asociación entre la Asociación Internacional de la Industria del Petróleo para la Conservación del Medio Ambiente, EPICA, la ICMM y la Asociación de Principios de Ecuador, que también son una asociación de organizaciones financieras que operan bajo los principios de Ecuador, que están basadas en las normas de la IFC. Y el objetivo de esta asociación fue aprender unos de otros cómo íbamos a implementar la jerarquía, comunicar la implementación de estos y más que nada poder demostrar que los proyectos iban a poder alcanzar pérdida neta cero o nula o una ganancia para el medio ambiente. Y son detalles muy difíciles de poder explicar y más en ese momento cuando vimos que había mucha confusión en el lenguaje que se estaba utilizando a nivel diferentes compañías, diferentes países, diferentes lenguajes. Pero una vez que se organizó este grupo y pudimos intercambiar experiencias y encontrar esos vacíos que existían, nos enfocamos en desarrollar 3 guías. La guía de herramientas de tiempo, de línea de tiempo, es una guía que ayuda con una hoja de ruta clara para explicarle a un profesional qué necesita saber para planificar un proyecto y coordinar esos calendarios. Porque vimos que había muchos proyectos que estaban atrasados por no haber considerado mucha de la información que se requiere para formar una línea base completa, robusta, para realmente entender luego qué teníamos, qué se iba a perder y luego qué ganancias podrían implementarse en la trayectoria del camino de un proyecto para seguir o para salir con un impacto positivo neto. Entonces, la segunda guía, como les indiqué, fue la práctica para la colección de líneas bases, que fue otro programa muy importante es un resumen de las herramientas que pueden utilizarse para tener esa evaluación de impacto y los planes de gestión bien armados. Y finalmente desarrollamos la guía de la implementación de la jerarquía de mitigación, que explica exactamente el detalle de cuáles son los pasos para seguir, para explicar cómo se está minimizando el impacto a algún tema de biodiversidad significativo en esa zona. La aplicación de la jerarquía es simple, tiene 4 pasos. 2 de esos pasos son preventivos, 2 de los pasos ocurren después de que se haya causado algún daño. Y el punto de pensarlo de esta manera es tratar de evitar y minimizar todos los impactos al principio para poder minimizar lo que uno luego tiene que restaurar y al fin compensar, porque la compensación debería de ser el último paso en la aplicación de esta jerarquía. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos pasos con algunos de los ejemplos. ¿Y por qué es importante estar hablando todos con el mismo idioma? Me agradó mucho escuchar la presentación ayer sobre las chinchillas, porque veo que estamos utilizando muchas de las mismas terminologías ahora cuando hablamos de la implementación de la jerarquía y los pasos hacia un programa duradero y que puede mejorar la posición para una especie crítica. En el término de evitar, obviamente son las medidas que se toman con anticipación para entender los impactos adversos y las acciones que se pueden tomar. Y estas serían las acciones que se toman después de considerar los impactos a esa biodiversidad sensitiva. Obviamente, para poder tomar cualquiera de estos pasos, se tienen que entender muy bien el hábitat en el que estamos viendo el programa y tenemos que entender no solamente que existe un venado o que existe un tipo de hábitat, pero tenemos que entender comportamientos para definir lo que es un hábitat crítico para una especie y unas zonas necesarias. Y luego poder comunicar los planes de mitigación a través de eso.
En los ejemplos que ven en la pantalla deberían de poder ver un ejemplo de un proyecto de petróleo donde se encontraban en una concesión donde después de hacer unas líneas bases, los mapas tenían unos ranchos privados, áreas protegidas, praderas nativas, y lo que iba a ser unas plataformas de perforación más uniformemente distribuidas en ese medio ambiente, al considerar las zonas más sensibles, se cambiaron las plataformas y también se rediseñó el proyecto para hacer perforaciones horizontales. Ese es un ejemplo de tipo de evitación. Otro tipo de evitación sería por proyectos como minimizar acceso a las zonas, evitar la cacería, evitar todos los proyectos, incluido pensando en tema de tiempo. Aquí en Nevada tenemos unas restricciones, por ejemplo, durante la temporada de cortejo del urogallo, que dura un par de meses en la primavera, y durante ese tiempo no puede haber ningún ruido de construcción hasta 2 horas después del amanecer y 2 horas antes del atardecer, para minimizar competencia con el cortejo, que es un sonido que hace el ave. El próximo paso de minimizar también es self-explanatory, es reducir la duración, intensidad y extensión de los impactos. En este caso discutimos cosas como los desviadores de vuelo que se ponen en las líneas de transmisiones, las torres también que se pueden poner para minimizar colisiones y riesgos de electrocutación, restringir cacería o acceso, y programas físicos como esta cortina de turbidez que se puso en una zona de construcción para atrapar los sedimentos. Estos son los pasos que se pueden hacer dentro de la operación para minimizar cualquiera de los impactos. El próximo paso de restaurar es reparar la degradación o el daño de las características de las cuales estamos interesadas. Y aquí hay una diferencia entre lo que generalmente consideramos rehabilitación y restauración. La restauración es devolver esas características de interés a la zona para tener la misma biodiversidad que tenían de anterioridad, pero sabemos que eso es muy difícil en varios sentidos y a veces tenemos que hacerlo por etapas. Podemos empezar con unas especies que puedan manejar la erosión y puedan servir como una función para la biodiversidad, para los animales, mientras se restituye la sucesión naturalmente de las especies cercanas, o también que podemos acelerar el proceso entrando nosotros mismos en ayudando a esos programas. Pero es importante saber la diferencia entre restaurar y rehabilitar, y también entender que no podemos necesariamente restaurar todo, y algunas veces la restauración se va a volver en un tema de compensación cuando no estamos seguros de los resultados que vamos a tener. Entonces entramos en el último tema, que es de compensación. Y la compensación, hablamos de compensación en dos sentidos. Y la compensación ocurre fuera de la zona de la mina, porque estamos hablando de zonas que vamos a restaurar, que tienen las mismas características de biodiversidad que estaban degradadas, o estamos hablando de compensación por pérdida evitada. Eso es donde podemos proteger algún tipo de biodiversidad, enfoque de amenazas externas, pero tiene que ser medible. Entonces tenemos que poder medir las pérdidas, medir las ganancias y poder saber que al final vamos a terminar con algo que se puede medir como una pérdida neta cero o una ganancia positiva neta. Pero los planes de compensación son supremamente complejos. Generalmente los problemas antropogénicos que vemos por degradación de hábitat o porque hay una amenaza que necesita ser evitada, tiene que ver con problemas sociales.
O sea que inevitablemente estamos trabajando con muchas organizaciones y tiene muchas oportunidades, pero hay una serie de pasos que necesitamos considerar al saltar inmediatamente a un plan de compensación. Obviamente necesitamos demostrar que evitamos, minimizamos lo más posible y que los planes de restauración tienen algún tipo de incertidumbre o puede que tengan los proyectos de minería son generalmente proyectos que corren por varios años. Entonces, en un plan de compensación, si vamos a tener un residuo, un impacto residual a largo plazo, necesitamos ver cómo compensar de anterioridad. No podemos esperar a ver los resultados para luego empezar un plan de compensación. Pero necesitamos considerar si es factible ecológicamente, o sea, que tiene los mismos valores la zona que estamos contemplando que los valores que queremos proteger o que vamos a perder en la mina. O sea, un acre o una hectárea de pérdida de matorral va a ser igual a lo que vamos a proteger en algunas otras zonas, que tiene que ser una hectárea también del mismo tipo de matorral o mejor. Necesitamos considerar si es técnicamente factible. Podemos llegar a lo que se llama adicionalidad, o sea, que podemos hacer algo más de lo que ya iba a ocurrir naturalmente. Tenemos que asegurarnos que las mejoras duren el mismo tiempo que los impactos. Entonces, por eso es el tener un plan de compensación organizado antes de que ocurran los impactos. Otra razón para mirar la herramienta de línea de tiempo para ver cuánto tiempo nos demoraríamos en instalar este tipo de compensación si sabemos que el desarrollo de un proyecto va a compensar en X días. Claro que los temas de biodiversidad son muy complejos. Las especies se mueven, las estaciones cambian, las flores no siempre dan semilla a la misma vez cada año dependiendo del clima. Entonces, hay muchas variables que no podemos controlar, por ende, no siempre estamos asegurados del éxito. Requiere que haya mucho monitoreo y evaluación para asegurarnos que las ganancias sean lo que estábamos esperando. Y también tenemos que considerar si es económicamente y políticamente aceptable. Vamos a tener la administración y las finanzas, los sistemas legales y las instituciones para poder manejar un programa a largo plazo. Aquí en Estados Unidos, con el programa del Uruguayo, es un programa que va a correr 35 años. Hemos tenido que firmar convenios de asegurar permeabilidad de protección de algunos terrenos y tenemos tienen muchos socios, partners, con varias organizaciones locales, gubernamentales y de conservación. Entonces, ¿pero por qué es importante que hablemos de la comunicación en esto? La comunicación en temas de biodiversidad, como decía Aníbal, las comunidades de alguna manera pueden interactuar con la mina, pero la naturaleza no tiene una voz. Entonces nosotros tenemos que ser la voz de lo que está pasando en las zonas de las cuales somos responsables. Y el primer paso es tener conversaciones internas. Necesitamos entender bien el entorno, entender bien los proyectos, hablar con nuestros ingenieros, con nuestros gerentes. Tenemos que hablar con los consultores, con los expertos para realmente entender lo que está pasando con los temas de biodiversidad. Necesitamos poder identificar cuáles son los pasos que vamos a seguir desde el comienzo hasta el cierre, porque no podemos empezar a pensar en el cierre a través del camino. Tenemos que empezar, como dicen en inglés, begin with the end in mind. Pensar, estos son los valores que necesitamos guardar en esta zona hasta a correr el tiempo de la operación de la mina y cómo vamos a poder manejar esto hasta el cierre, porque necesitamos tener esas conversaciones con los reguladores y con el público. Para la biodiversidad es muy importante porque hemos visto que también hay muchos conflictos sociales, muchos conflictos de interés en cómo se va a utilizar
la zona de un proyecto después de que termine ese proyecto. Y yo creo que hay muchas oportunidades que estamos perdiendo por no tener conversaciones mucho más amplias de cuáles son las maneras que podemos utilizar infraestructura verde o podemos discutir cómo mejor apoyar programas de agropecuarios y mejoras de suelo para también ayudar a los valores de biodiversidad que vemos afectados. Importante es este año. Hemos visto, obviamente, todo el panorama que teníamos planeado este año cambió, pero este año iba a ser un año muy grande para la biodiversidad. El convenio de diversidad biológica tenía grandes planes de reunirse para poder mirar el marco de biodiversidad para apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible. Todavía siguen esas conversaciones, pero las fechas de algunas de las reuniones han cambiado. La UICN también tenía un congreso mundial de conservación en la que se iba a dialogar mucho sobre las maneras que industria puede participar en esta conversación. Lo que me ha gustado mucho en los últimos años es ver que somos ahora parte del diálogo. Hay un reconocimiento de que sin la industria participando en las conversaciones de la conservación, que la única manera de tener un desarrollo sustentable global es de incluir a todos en las conversaciones, de saber que vamos a tener impactos, pero si queremos un desarrollo, que vamos a tener que ser transparentes en los programas que estamos organizando, en demostrar cómo estamos manejando nuestros impactos y trabajar con las comunidades de conservación para poder llegar a esas metas. En términos de planes de comunicación, muchos de los planes que he visto anteriormente son planes que están integrados dentro de los planes de manejo ambientales de las minas. Y algunas veces estos se pueden volver un poco estáticos, no se actualizan porque son algunos proyectos que como que los compromisos se hicieron anteriormente y corren por lo largo del proyecto. Pero yo creo que necesitamos usar lo que se llama más un plan de acción de biodiversidad, que es un plan que se va actualizando a través del tiempo. Como vamos monitoreando y evaluando los diferentes pasos de la jerarquía de mitigación, podemos ver qué tan eficaz fue el evitar y el minimizar nuestros impactos. Podemos ver cómo se está manejando la restauración y luego también podemos cambiar o adaptarnos a las situaciones en cuanto a los componentes de los planes de compensación que están enfocados en un objetivo tal como pérdida neta nula o como impacto cero positivo, impacto neto positivo. Me confunde en español. No net loss and net positive impact. Entonces yo creo que va a ser mucho más importante a través del tiempo usar esos planes de acciones de biodiversidad que tienen los componentes son tener los impactos asesorados, los KPIs, los diferentes colaboradores. Estamos viendo que esos colaboradores ahora son como estamos trabajando fuera de las minas, pueden ser un gran número de colaboradores que tenemos que trabajar, que pueden incluir muchos programas sociales, asegurarnos de estar en línea con los cronogramas de implementación, el ver también los resultados de los planes de monitoreo, de evaluación, de adaptación de esos programas y reportar transparentemente y comunicar los resultados. Eso es lo que quería compartir con ustedes en términos de la jerarquía de mitigación y la importancia de la comunicación de estos tan internamente también como externamente para poder no solamente hablar de lo que estamos haciendo, pero demostrar con mapas, con fotos, con información diaria de todo lo que está haciendo la minería para poder ser un socio en este camino hacia desarrollo sostenible en el que vamos a poder, espero, trabajar más abiertamente con las diferentes organizaciones a esos impactos, porque
el mundo, ya sabemos, es globalizado, tenemos mucho más desarrollo, tenemos mucha más gente y todos dependemos de esa diversidad biológica para poder continuar con una vida saludable y con el desarrollo al cual ya estamos acostumbrados. Entonces los dejo con esa información, muchas gracias y creo que tenemos todavía un poco de tiempo para preguntas.